Intendente Mario Sokolsky, bueno, una jornada inolvidable para la localidad de Aldea Valle María, una visita internacional con la posibilidad de llevar lazos de hermandad, algo que continúa, que sigue vigente, que genera nuevos desafíos, y también con la presencia esta mañana del gobernador Rogelio Frigerio. Así es, creo que lo definís bien en una jornada inolvidable y que con seguridad va a derivar en que este vínculo que siempre tuvimos con Alemania, por el tema de que somos de origen alemán en definitiva, y el idioma y tantas otras cosas que nos identifican. Hace ya 2 años ahora venimos en un camino, ¿no?, de poder intensificar esta vinculación. Digo 2 años porque a principios del 2024 nos visitaron los chicos de Rivel, Nikita y Martín, y junto al grupo que los acompañaba en esa oportunidad también. Y ahí en esa oportunidad se comenzó a gestar por ahí lo que hoy se concretó, ¿no?, este congreso. Pero también eso fue 2024. En el 2025, 2 visitas del embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamblé. Lo tuvimos aquí en Valle María en 2 ocasiones. Eso también sumó mucha vinculación. Y bueno, nosotros obviamente eso nos fue subiendo el entusiasmo, las ganas por acrecentar este vínculo. Obviamente por ahí lo primero que surge es toda la cuestión cultural, como decimos, la lengua que nos une, conservar la lengua, recuperarla por ahí, porque claramente es lo que hablábamos hoy en el Congreso, que por ahí se ha perdido mucho, sobre todo los chicos de mediana edad o los más chicos, son pocos los que lo hablan, pero estamos en el camino este de volver a enseñarlo. Y bueno, pero digo, además de lo cultural, estamos también pensando en otras vinculaciones que Argentina por ahí está necesitando, ¿no? Argentina en general, pero la provincia de Entre Ríos y nuestra región en particular, pensamos que puede derivar en muchas otras vinculaciones, ¿no? Desde lo tecnológico, la cuestión entre universidades, que no las tenemos en Valle María, pero las tenemos aquí en Oro Verde y en Paraná, porque digo, también lo estamos haciendo pensando en la región, no solo en Valle María, ¿no? Estamos hablando, todos saben que venimos trabajando en la región del Paraná y sus aldeas, y entonces estamos abarcando toda la región. Así que bueno, muy contentos con el resultado de lo que acabamos de terminar hace media hora. Nos visitaron gente de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de La Barría, gente de Capital Federal, de 2 federaciones, de la FAAD y la FADADAP, pero había gente del Chaco. La verdad que generó una gran convocatoria de Capital Federal. Ahí lo veo a Schlegelhoek, que es un asiduo visitante de nuestra zona y un gran escritor de libros. Así que más que felices con lo que pudimos concretar hoy. ¿Cree que era una cuenta pendiente? Porque hoy recordábamos que hace varios años atrás hubo un congreso internacional de alemanes en la ciudad de Paraná. Después es como que no se dio ese tipo de oportunidades. Hoy si viene un congreso de alemanes del Volga, de Entre Ríos, ella como un resurgir, ¿no? De todo esto. Bueno, obviamente esta, como te decía, lo que hoy se concretó es de los alemanes del Volga, ¿no? El Congreso de los Alemanes del Volga. Lo que vos decís, obviamente nos incluye en definitiva, porque hoy José Gareis, que está en esa organización, anunció que en el mes de septiembre van a volver a hacer en Paraná lo que se hizo hace 20 años en Paraná, y que convoca a toda la gente de habla alemana de Sudamérica, o de América Latina, así mejor dicho. Entonces tiene otra dimensión y otra característica, y no solo los alemanes del Volga, ¿no? Nosotros en definitiva estamos incluidos en esa convocatoria también. Esto fue, no sé si decirlo, más exclusivo de los alemanes del Volga, pero a la vez no es una limitación. Dieter lo va a manifestar seguramente. Dieter, perdón, me confundí con el embajador. Sí, comisionado. Un honor, bien, gracias. La vinculación nos incluye a todos somos alemanes. Si alguna vez en distintas épocas salimos de Alemania, hayamos pasado por Rusia,
o por China, como decía él ayer, o por donde fuera, las raíces que tenemos son alemanas, ¿no? Presidente municipal para Informe 3 de Valle María. No me veo porque estoy acá. Cuando comenzó con el hermanamiento hecho por el intendente Orman, una piedrita importante, ¿no? Como para hacer estos lazos que hoy nos acercan mucho más. Y usted que es oriundo de Valle María, se recuerda que hace un par de décadas la historia de los alemanes, del Volga, de los inmigrantes, era como que estaba medio escondida, ¿no? Se ha logrado avanzar muchísimo y esto también es parte del resultado. Sí, Rodolfo, bueno, yo hoy que nos tocó participar de un panel, y no lo dije yo solamente, sino que varios coincidieron en una cuestión. Y yo lo tengo como anécdota personal en definitiva, ¿no? De la gente de mi edad, entonces en la época que yo hice la secundaria, en los años 80, años 90, lamentablemente nos hicieron sentir vergüenza de hablar nuestro idioma. Y eso nos hizo dejar de hablarlo, nos hizo realmente perder parte de esa identidad, lamentablemente, ¿no? Y ahí por ahí fallaron diversas cuestiones. Probablemente nuestros mayores no nos dijeron, no sean tontos, no dejen de hablar su idioma, es la lengua de ustedes. Y quizás las cuestiones de gobierno tampoco nos ayudaron, no nos impulsaron. No había cursos de alemán tampoco en esa época, no lo había ni en las escuelas, ni talleres, ni en la Unión de Alemanes, que después sí, en los años posteriores sí, del 2000 para acá sí los viene habiendo, ¿no? Pero todo eso sumó a que se perdiera durante una buena época, y bueno, y unos más chicos también. Hoy ya comentamos, en el caso del municipio, yo ya anuncié o dije hoy que vamos a empezar a dar alemán en el jardín maternal, porque es posible, es totalmente viable, en definitiva depende del municipio, si bien también tenemos un convenio con el Consejo de Educación ahí, pero yo me imagino que los chicos de 1 a 2 años, mostrarle una naranja y decirle esto se dice así en castellano y así en alemán, es algo que lo van a incorporar con facilidad. Entonces, eso ya está comprometido que lo vamos a iniciar. Y también trabajar con el Consejo de Educación y hoy en definitiva el gobernador un poco lo manifestó y el presidente de la Cámara de Diputados también. A ver, probablemente no sea un gran costo que las localidades o las determinadas escuelas que deseen incorporar a su currícula horas de alemán, no tendría tanto costo seguramente, no estaríamos hablando de una gran cantidad de horas mensuales, ¿no? Así que eso es absolutamente viable de trabajarlo. ¿Esto tenía comenzado el próximo año? Y tranquilamente, yo me lo imagino, en el jardín maternal ya ahora, este año, sí, pero en las escuelas, bueno, ya seguramente no este año, pero tranquilamente el año que viene. Una pregunta ahora para la visita internacional. ¿Cómo se ha sentido? ¿Ha recorrido las localidades también? ¿Qué es un poco lo que ha visto en toda esta zona? ¿Cuáles son sus impresiones? Ich bin einfach begeistert davon, was ich in Entre Rios erleben durfte und was mir so gar nicht bekannt war. Dass es in Entre Rios eine so lebendige wolgadeutsche Community gibt, war mir so nicht bekannt. Mit lebendig meine ich, sie bewahrt ihre eigene Kultur auf. Man hört hier wolgadeutschen Dialekt, man kann wolgadeutsche Gerichte probieren und man erlebt einen Zusammenhalt, wie er in der ehemaligen Sowjetunion, wo ja die Wolga und die Wolga-Republik liegt, nicht mehr erleben kann. Es hat sich dadurch, dass noch vor dem Zweiten Weltkrieg mit seinen ganz tragischen Konsequenzen auch für die Wolgadeutschen, bevor diese Effekte in der ehemaligen Sowjetunion und an der Wolga eingetreten sind, ist ein großes Potenzial an Wolgadeutschen vor vielleicht 150, vor 200 Jahren nach Argentinien gekommen. Und auch bei den geschichtlichen Verwerfungen, die es nach 1945 selbst in Argentinien gab, haben die Wolgadeutschen hier es doch geschafft, einen wesentlichen Teil ihrer Identität zu behalten.
Warum betone ich das so und warum ist das für mich ein unglaublich wichtiges Kennenlernen? Die Deutschen in Argentinien insgesamt, und es gibt über 1 Million davon, und die Wolgadeutschen als Teil dieser gesamtdeutschen Gemeinschaft sind eine sehr wichtige und tragfähige Brücke zwischen Argentinien und zwischen Deutschland. Und das ist ein eigener Wert. Und wenn die heutige Konferenz gezeigt hat, dass auch die Provinz Entre Rios dies erkennt, das beste Beispiel war die Präsenz des Gouverneurs bei der Tagung, dann ist das etwas, was hoffnungsvoll stimmt. Ich mache eine Pause, damit die Kollegin Dolmetscherin das übertragen kann. Solo hago una pausa y luego voy a seguir, pero yo tengo que traducir. Bueno, en realidad estoy entusiasmado por lo que he podido vivir aquí en la provincia de Entre Ríos, cosas que no los conocía así, no lo sabía tal como se presentaba, porque en Entre Ríos hemos encontrado unas comunidades de alemanes del Volga muy vivas, muy auténticas, y lo digo porque hemos visto que la gente ha podido preservar su propia cultura, su dialecto, su gastronomía, cosas que en la ex Unión Soviética de tal manera no hemos podido encontrar porque no fue posible. No fue posible porque la Segunda Guerra Mundial, con todas sus consecuencias realmente trágicas, ha hecho que esto ha sido un acontecimiento que ha tenido muchas secuelas, pero los alemanes del Volga que han venido acá a Argentina se han salido anteriormente, antes de que pasaran las secuelas de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, y hace 150, 200 años vinieron acá un grupo de alemanes del Volga a Argentina. Y aunque en Argentina después de 1945 ha tenido también consecuencias para los alemanes del Volga, ellos, a pesar de todas esas consecuencias que han pasado también en Argentina, han podido preservar su identidad. ¿Y por qué lo digo? Porque en Argentina viven muchos alemanes, 1 millón de alemanes viven en Argentina, y los alemanes del Volga forman parte de este grupo de alemanes que viven acá en Argentina. Y lo que es tan importante que hayan preservado su propia cultura es el hecho de que son realmente un verdadero puente entre la Argentina y Alemania, y esto es un valor en sí. Y si la conferencia ha hecho que esto se reconozca en la provincia de Entre Ríos, y creo que la presencia del gobernador lo ha mostrado clarísimamente, creo que es algo que realmente nos da esperanza a todos. El gobernador, haciendo hincapié en el gobernador Frigerio, él tiene descendencia de Alemania del Volga, pero ha viajado también a Alemania. Le interesa mucho establecer vínculos culturales, que es lo que está sucediendo aquí. Also der Gouverneur war ja heute da, und er hat selber ja auch wolgadeutsche Wurzeln. Er ist ja natürlich auch nach Deutschland schon gereist und hat dafür gesorgt, dass es Projekte gibt und Kontakte gibt zwischen Deutschland und der Provinz Entre Ríos. Pero también vínculos comerciales. Aber auch eben handelspolitische Verbindungen. Das ist mir natürlich bekannt. Die Provinz Entre Ríos hat einen sehr klugen Gouverneur. Der hat natürlich erkannt, dass die Brücke, die die deutsche Gemeinschaft zwischen Argentinien im Allgemeinen und der Provinz Entre Ríos im Besonderen zu Deutschland bilden kann, eine unglaubliche Chance sein kann. Wenn ich von einer Brücke spreche zwischen Entre Ríos und Deutschland und zwischen Argentinien und Deutschland, dann meine ich nicht eine schmale Straße, sondern ich meine eine breite Autobahn mit vielen Spuren. Was bedeutet das? Die Beziehungen, die aufgrund der Deutschen in Argentinien gebaut werden können, gehen weit über einen kulturellen Austausch hinaus. Sie umfassen Handelsbeziehungen, Wirtschaftsbeziehungen,
Es kann wissenschaftlicher Austausch stattfinden. Es können Studenten die jeweiligen Länder kennenlernen. Es umfasst alles, was das gegenseitige Kennenlernen bieten kann. Und zwar gerade, weil diese verbindende Brücke der Deutschen vorhanden ist. Bueno, lo sabía y puedo decirles que el gobernador de Entre Ríos es una persona muy sabia porque sabe que la comunidad de los alemanes forma un puente muy fuerte y muy sólido entre Alemania y Argentina y Entre Ríos en particular. Y esto es realmente una muy gran oportunidad, porque este puente entre Ríos y Argentina en general y Alemania es realmente un puente sólido, fundamentado, no es una pequeña carretera, sino es una autovía como la tenemos, de 4 carriles, muy sólida. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las relaciones van mucho más allá del contexto cultural. Abarcan, por ejemplo, relaciones comerciales, relaciones económicas, científicas, un intercambio científico que se puede elaborar, un intercambio también de estudiantes que vayan a visitar el otro país para conocerlo. Y todo eso se puede solamente ofrecer debido a este puente que tenemos. Perdón. Trinken Sie ganz in Ruhe. Ich würde gerne nachher einen Gedanken noch ergänzen. Momento, por favor. Una idea más de él. Was ich noch festgestellt habe, und das ist für mich wirklich begeisternd, ist, dass im Bereich der wolgadeutschen Community in Entre Ríos auch junge Menschen da sind, die zunehmend Interesse dafür zeigen, dass sie aus wolgadeutschen Wurzeln stammen. Und wenn ich so oft gehört habe, dass ältere Wolgadeutsche den Begriff Scham verwendet haben, dass sie sich schämen, dass man hört, dass sie wolgadeutschen Akzent sprechen, dann macht mich das zuerst betroffen, aber es freut mich festzustellen, dass junge Menschen diese Sorge nicht mehr haben. Es ist ja für junge Menschen cool, um das modern auszudrücken, dass sie etwas Besonderes haben, zusätzlich zur argentinischen Identität, die sie ganz bestimmt haben, weil sie ja schon 150 Jahre hier leben, haben sie auch wolgadeutsche kulturelle Anteile und das macht etwas Besonderes aus ihnen. Das ist ein Mehrwert. Und wenn wir junge Leute dazu bekommen, zu erkennen, dass es cool ist, einen wolgadeutschen Akzent zu haben, für die sie sich gar nicht schämen müssen, sondern der macht sie interessant. Da können Argentinier, die aufgrund dieses Akzentes hören, hoppala, der spricht nicht wie jemand, der aus Buenos Aires kommt. Dann können sie fragen, wo kommst du her? Und schon können die jungen Menschen erzählen, dass sie mit Schiffen angekommen sind und in Diamante angelandet sind. Sie haben eine Story, die sie interessant macht. Und das ist das eigentliche Wertvolle. Quería decir que he constatado también otra cosa que me ha impresionado muchísimo, que en las comunidades de los alemanes del Volga, acá en la provincia de Entre Ríos, he visto que hay muchos jóvenes muy interesados, cada vez más interesados en sus raíces, en la comunidad de los alemanes del Volga. Y he escuchado también que los más mayores de la comunidad de alemanes procedentes del Volga han hablado de vergüenza cuando se les oía hablar con su acento del alemán de Volga, y cuando lo escuché pues me quedé impactado, me hirió un poco, pero también me di cuenta que esto no es cosa de los jóvenes ya no tienen este problema.
Y esto es en realidad algo que yo diría que es cool tener algo más que la identidad argentina que seguramente tienen después de 150 años viviendo acá, de tener algo más también, una partita que es del alemán del Volga, y eso crea realmente una plusvalía. Y si los jóvenes lo consideran cool de tener ese dialecto, este acento del alemán del Volga, pues entonces cuando hablan, alguien les va a preguntar, ¿de dónde vienes? Tú no hablas como alguien que viene de Buenos Aires. Y entonces pueden empezar a contar su historia, su narrativo, diciendo que sus antepasados han venido con barcos al puerto de Diamante, desembarcaron allá y todo eso. Todo eso crea realmente una historia, un valor añadido. Es war mir ein wirkliches Anliegen, sowohl Gouverneur Frigerio als auch dem Bürgermeister von Wasche Maria namens der Bundesregierung den herzlichsten Dank dafür auszusprechen, dass für die Wolgadeutschen in Argentinien die Möglichkeit geschaffen wird, hier Argentinier mit deutschen Wurzeln zu sein und ihre eigene Identität zu leben. Und die Konferenz, die heute stattgefunden hat, hat ja gezeigt, dass es ein eigener Wert ist, wenn ein Gesetz geschaffen wird, das die Sprache dieser kulturellen Ergänzung in Argentinien unter Schutz stellt. Das ist ein unglaublich wichtiges Signal der Anerkennung der wolgadeutschen Community durch den Staat Argentinien. Und das führt dazu, dass sie diese Scham, die sie empfinden, viel leichter überwinden und voll Stolz Argentinier mit argentinischem Herz und mit einer deutschen Seele sind. Adiós, Osrede. Geht jetzt nicht. Para mí ha sido realmente muy importante decirle tanto al gobernador de Entre Ríos, al señor Frigerio, igual que al intendente del municipio de Valle María, decirles cuán importante es ver que aquí argentinos pueden vivir con sus raíces alemanes y pueden vivir su identidad propia que emana de esas raíces alemanas. Y la conferencia nos ha mostrado una cosa, es el hecho de que es un valor en sí tener esa identidad, porque como prueba se ha adoptado una ley que pone bajo protección del Estado la propia lengua. Es una señal muy fuerte de parte de un Estado hacer esa protección, y con eso se puede decir realmente que acá viven argentinos con un corazón argentino, pero con un alma alemán. Para el comisionado, usted recién hablaba de la cantidad de años que pasó que los inmigrantes, los antiguos fundadores, que vivieron en el Volga, en la Unión Soviética, y vinieron aquí a Argentina ya más de 250 años, si sumamos las dos etapas. Y hoy vemos que países como España, como Italia, están dando nacionalidad a los hijos de europeos de esa nacionalidad que vinieron a la Argentina. Recién mencionaba usted que aquí se conserva todavía toda esa historia, toda esa cultura. ¿No hay una deuda pendiente de Alemania con los alemanes del Volga que residen en Argentina de no brindarle una nacionalidad a los jóvenes o mayores que quieren emigrar al país o a la Unión Europea? Das ist eine sehr gute Frage, mit der ich sehr häufig konfrontiert werde. Und ich nutze deswegen die Gelegenheit, das Konzept der Staatsangehörigkeit, so wie wir das in Deutschland verstehen, kurz zu umreißen. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist ein Rechtsinstrument, das die Rechtsbeziehungen zwischen jemandem, der in Deutschland lebt, und zwar auf Dauer, nicht kurz, nicht für ein Jahr oder für zwei,
mit dem eigenen Staat, mit Deutschland verbindet. Das ist die Staatsangehörigkeit. Sie beschreibt die Rechtsbeziehung zwischen dem Staat als Organisation und dem Bürger, der nachhaltig lange Zeit, eigentlich für immer in Deutschland lebt. Es una muy buena pregunta y es también una pregunta que me preguntan muchas veces, y para explicarlo, para dar una respuesta, tengo que explicar quizás el concepto que nosotros utilizamos para explicar qué es la ciudadanía alemana. La ciudadanía alemana es un instrumento legal que regla las relaciones jurídicas, legales, entre una persona que vive en Alemania, y no solamente para un año, sino realmente de largo tiempo, en realidad es para siempre, pero es de largo tiempo, que regla esa relación entre la persona que vive en Alemania con el Estado alemán como Organisation. Oder einfach gesagt, die Staatsangehörigkeit steht am Ende einer gelungenen Integration in Deutschland, wenn die Person weiß, okay, es gefällt mir hier, ich möchte hier bleiben, ich habe hier bereits meine Wurzeln. Sie steht nicht am Anfang eines Zuzuges. Der Hauptgrund dafür ist, dass man eine Staatsangehörigkeit nicht rückabwickeln kann. Wenn jemand nach Deutschland käme und sofort die Staatsangehörigkeit bekommt und dann nach 1-2 Jahren merkt, eigentlich gefällt es mir hier gar nicht, eigentlich ist es in Argentinien oder in Spanien schöner, ich gehe wieder nach Hause, dann müsste man ja die Staatsangehörigkeit rückabwickeln. Deswegen ist das Konzept in Deutschland, dass wir sagen, die Staatsangehörigkeit bestätigt einen Rechtsrahmen am Ende einer Integration in Deutschland. O sea, para decirlo en pocas palabras, palabras más fáciles de entender, la ciudadanía es el resultado de una integración lograda, muy al final de esa cadena que se tiene que pasar para ser parte integrante en Alemania. Si la persona sabe que en ese momento la persona sabe que va a vivir en Alemania, porque ya está muy integrada, porque ya ha detectado sus raíces alemanas en su propia integración. Si ahora damos, justo al final, al llegar, la nacionalidad alemana a una persona que viene a Alemania, pues entonces, si esa persona quizás después de 2 años decide, pues quizás no me gusta tanto y yo quiero volver a Argentina, pues entonces sería un caso en que se tendría que invertir todo ese proceso de obtener la ciudadanía, y eso no está previsto, o sea, esto es para siempre. Y por eso en Alemania la ciudadanía, o sea, dar la ciudadanía a alguien es un proceso que describe un marco legal para describir que esa persona está completamente integrada en Alemania. Ich antworte auch ganz praktisch. Die Festigkeit der Verbindung als Grundlage der Verleihung der Staatsangehörigkeit kann man auch zeitlich fassen. Es gibt Fristen. Wenn also jemand aus Argentinien als Student nach Deutschland kommt, dann einen Job findet, arbeitet, Mitglied der deutschen Gesellschaft wird, kann er nach 5 Jahren die Staatsangehörigkeit bekommen. Wenn es andere Argumente gibt, die zeigen, dass er längst viel fester verbunden ist, zum Beispiel, es kommt einer aus Argentinien nach Deutschland und lernt jemanden in Deutschland kennen und heiratet jemanden, dann kann er viel schneller die Staatsangehörigkeit bekommen, dann wird die Frist verkürzt auf 3 Jahre. Aber Voraussetzung der Staatsangehörigkeit ist, dass man feste Beziehungen mit dem Staat hat. Und dann bekommt man die Staatsangehörigkeit.
Para darle un ejemplo práctico, lo que es realmente crucial es la solidez de este lazo que la persona tiene con el Estado alemán. Esto es la base para obtener la ciudadanía alemana. Y para ello, para que sea arreglado, hay plazos. Por ejemplo, una persona viene a Alemania, estudia en Alemania, encuentra un trabajo en Alemania, pues entonces hay un plazo de 5 años y después de estos 5 años puede aplicar para tener la ciudadanía alemana. O incluso este vínculo, este eslabón es todavía más fijo y más consolidado. Por ejemplo, viene una persona procedente de Argentina a Alemania y se casa con otra persona alemana, pues entonces este plazo es incluso más corto, son solamente 3 años. Pero la condición, la precondición para todo es que es la solidez del vínculo, del eslabón que tiene esa persona con el Estado alemán para que se le conceda la ciudadanía.